Desde mañana sale el sol, tu día ya empezó. Todo lo que quieres, la alegría y la emoción. Desde mañana sale el sol, tu día ya empezó. Estamos viendo un video de Rafi Champion, bueno, pero seguimos con más invitados en el día de hoy en el programa de mañana. ¿De quién se trata, Jorge? Bueno, me quedo cortos al definir la biografía de nuestro gran amigo Hugo Santander, que nos visita en la mañana y nos complace su visita a Sincero, igualmente al Canal 12, es de Bucaramanga, pero ha estado en muchas ciudades y muchos países del mundo, y bueno, es un grato tener su presencia acá. Bienvenido, Hugo. Gracias, Jorge, gracias. Encantado de visitarlos esta mañana y de compartir con ustedes. Claro, además de escritor también hace parte también de digamos, la parte de producción de televisión, de cine. Es un hombre que sabe muy polifacético, Van. Y bueno, nuevamente reitero, nos complace su visita aquí al programa de mañana. Este libro que tenemos acá es una de sus tantas obras y se llama Nuevas tardes en Manhattan. ¿Qué nos puede decir de este libro? Así es, pues viví 4 años en Filadelfia y viajaba mucho a Nueva York, donde vivía mi hermana, y allí tuve la oportunidad de conocer a muchos inmigrantes que me contaban sus historias. Me daba cuenta de esa nostalgia que tenían de lo perdido, del mundo en que vivían, en Ecuador, en Argentina, en Colombia, y de cómo cuando regresaban era el choque porque regresaban a una ciudad que ya no existía. Las ciudades cambian con el tiempo, ¿verdad? Entonces van 5 años y cuando regresan esperan encontrar todo intacto y no, ya es otra sociedad que incluso no los reconoce ya como tales, porque ya son de otra época, ¿verdad? Entonces, por eso comienza con una cita de Dante que dice que entra, pero si vuelves a la mirada hacia atrás tendrás que comenzar desde el principio. Entonces es ese sentido de que siempre van a encontrar algo que ya no existe, y digamos que la novela es una trama de amor realmente de dos colombianos que se encuentran en Nueva York y tienen un romance y al final pues tienen muchos obstáculos, más por sus visiones del mundo que por otra cosa, por sus maneras de pensar, ¿no? La novela además comienza con una escena en donde, esto fue escrito en 1998 a raíz de un sueño que tuve en el cual caían unas torres en Nueva York. Entonces la novela comienza con el personaje que muere en el tren, no se dice qué torre ni nada, pero pues, el lector, un editor que está en Barcelona, vio esto como algo interesante y también sacó otra edición en el año 2002, después de la caída de las Torres Gemelas. Entonces, digamos que además tiene un contenido un tanto relacionado con los vaticinios, por este elemento de las Torres Gemelas. Claro. Bueno, para, interesante este. Claro que sí. Bueno, ahora vámonos un poquito a la otra etapa de productor, de que realiza producciones. Yo sé que muchos televidentes tendrán la inquietud también que tengo yo, de qué producciones está realizando. Bueno, pues ahora realmente venimos de hacer una obra de teatro en Bogotá que se llama El Botín, Ave Muerta, Abuela Alto, y es una obra de teatro sobre una herencia que se va a repartir o que piensan dividir porque se murió el marido, entonces la mujer, la viuda, tiene un amante con el cual supuestamente se sospecha que lo asesinaron. La madre del difunto llega a hablar con ellos, a decirles les compro sus derechos a la herencia, ¿sí? Pero todo debajo de cuerda para no pagar impuestos, y en medio de eso se aparece el muerto, dice que él resucitó. Una historia interesante. ¿Y qué? Claro que ¿Cuándo sí. se estará presentando al público esta obra? Pues lo vamos a traer aquí a Sincelejo, al Teatro Municipal, en una fecha por confirmar. Estamos trabajando en eso. Gracias a que ahora soy parte de Sincelejo, pues voy a casarme con una cincelejana, o sea, como siempre la cincelejana atrayendo un poquito a todas esas personas, y eso es lo interesante. Pero digamos el nombre de la cincelejana, digamos el nombre. Claro que sí, ella ha estado con nosotros aquí también de mañana, y bueno, es Leila, claro, Leila también Tobias, Leila. entonces ya sé que muchas personas la conocen como poeta también. Claro. Sí, fue un encuentro poético que tuvimos a raíz de este libro, se llama Himnos a la Muerte. Nos encontramos en Tolú, había un festival de poesía. Cuando ella leyó sus poemas me parecieron muy transparentes, muy honestos, muy hermosos, y yo también leí mis poemas y a ella la conmovieron, entonces fue a través de la poesía que nos enamoramos. Qué lindo eso es lindo. Yo creo que eso es un hermoso mensaje que también se le puede brindar a los televidentes en este mes de amor y amistad. Yo creo que también está la cuestión de realizar y de darle poesía a nuestros seres queridos. Y fue un testimonio de amor, porque después de que nos habíamos oído los poemas, tan pronto hablamos, yo a los
10 minutos de la pedida de matrimonio. Bueno, La que se ríe, no va. Hermoso. Y Sí, bueno, es una historia muy bonita. ¿por qué se llama El Botín? Bueno, se llama El Botín porque realmente los jóvenes que han visto la obra en la temporada en Bogotá decían, ahí hay dos visiones del mundo. Está el botín porque hay un dinero, hay $1 millón que Lola y su amante quieren conseguir. Y por otra parte está el resucitado que viene después, porque él regresó de entre los muertos y viene a decirles, ustedes deben no preocuparse por las cosas materiales, ustedes tienen que cuidarse porque la vida es mucho mejor si ustedes viven honestamente con la gente, si evitan los problemas, si evitan... Entonces el público escoge o este o este. Escoge o me voy por la trama de acción, del dinero, todo eso, o me voy por la trama metafísica. Es una obra de suspenso. Lo que trata la obra es que es tan difícil que alguien crea que alguien resucite. Al hombre no le creen y crean todo tipo de teorías, que es un gemelo, que es un impostor, que es un actor, que es un pariente, etc. Y al final el mismo protagonista se ve obligado a dar una versión que el público tiene que escoger al final si es cierto o no, es dependiendo de sus propias creencias y de su propia visión del mundo. Le pregunta a Mefistófeles, ¿cómo es posible que él, estando condenado, vague por el mundo, por este mundo? Y el demonio le contesta, ¡ah! Pero no te has dado cuenta, imbécil, este mundo es el infierno. Y en realidad, basta recordar las traiciones que sufrimos de quienes más amamos. Es también usted comunicador social egresado de la Universidad Javeriana de Bogotá. Sí, así es. Yo estudié en la Universidad Javeriana unos años. Estuve trabajando en primera fila y después me fui a Estados Unidos. Allá de lo que mencionas de trabajo audiovisual, yo hice una adaptación de Hamlet que se encuentra en internet, que se llama Hamlet desencadenado. Ahí está la primera parte con subtítulos en español, en donde el protagonista es un colombiano. Yo mismo hice Hamlet, de una familia americana que adoptó a un colombiano, lo llevó a Filadelfia, él hace parte de la empresa, pero el papá es asesinado por la esposa y su amante, esa es la historia de Hamlet, y entonces él se debate entre si se va a vengar del papá o no, pero hay un elemento de que además de eso está el conflicto de él, de si él pertenece también a Colombia, donde tiene sus raíces, o si debe pertenecer más a su nueva familia que tiene en Estados Unidos. You may know him as you go down the river into the sea. Hamlet, this deed for thine especial safety which we do tender, as we dearly grieve, for Bucaramanga. For Bucaramanga? Unless you wish to spend a prison life, arbitrary madness gives not safety. Diseases desperate grown by desperate... Creo que es interesante y bueno, para que las personas puedan conocer un poquito más de todas sus publicaciones, de sus producciones, redes sociales, ¿dónde lo pueden encontrar y cómo se puede encontrar? Sí, mi página electrónica es castellano.hugosantander.com, literatura, cine, ensayo, poesía, y también está la otra página en inglés que es hugosantander.com, dado que pues, he vivido muchos años en la India, en Portugal, en Francia, en Inglaterra, Kirguistán. Queremos analizarle otro dato interesante a nuestros televidentes. Dice aquí, Hugo Noel Santander Feria nació en Bucaramanga, comunicador social de la Universidad Javeriana de Bogotá. En el año 1995 ingresa al programa de maestría de las artes plásticas en cine y televisión de la Universidad de Temple, Filadelfia, Estados Unidos. Tras su graduación, en el año 98 se desempeña como profesor de guión audiovisual, creación literaria y dirección de actores en la Universidad Católica Portuguesa. Vea, sede de Oporto, ciudad en donde además dirige el documental Illas do Porto, que es como decir los arrabales de Oporto. Ese fue un documental que hice para la RTP, para la radio y televisión portuguesa, eso fue en 1999, y pues que demuestra que incluso en las ciudades europeas también hay arrabales de pobreza, ¿verdad? Heredados todavía de la época industrial en el siglo XIX. Bueno, algo que en cierta manera mostraba los problemas que ahora germinan, ahora que hay tanta crisis económica en Europa, ya se veían en ese documental que existían las semillas, ¿no? Que todo en cierta manera era cierto barniz de que Europa era próspera, etcétera, cuando realmente era un país con muchas necesidades
y muchas diferencias sociales. Os vizinhos nos leva a ajudar, propriamente é que desciam cá abaixo para ajudar a levar até lá em cima ao miradouro para ele ser transportado na ambulância, porque muitas vezes elas não vinham. Vale, y a los televidentes, vea, profesor de teatro en la Universidad de Salford. O sea, esa vida de usted debe ser amplia y grandiosísima, con muchas hojas, tiene muchos títulos, ha viajado mucho, profesor, catedrático, escritor, director, comunicador social. O sea, polifacético, y de pronto tiene un poquito de algo, pero nos damos cuenta en toda su biografía, y es que hay que resaltar una palabra que de pronto se puede resaltar en su biografía, y es el arte. Yo creo que el arte está vinculado con todas esas actividades que está leyendo Jorge. Sí, así es. Antiguamente los artistas tenían que ser completos, ¿no? Los Esquilo, Sófocles en Grecia tenían que dirigir la obra de teatro, tenían que actuar, tenían que escribirla, o sea, tenían que organizar el coro, hacer las escenografías. Entonces, digamos que esa educación clásica que tuve gracias a que tuve muy buenos profesores en la Universidad Javeriana, jesuitas como el padre Remolina, que hablaba muchos idiomas y realmente fueron inspiradores en esta búsqueda de conocimiento. Y que siempre me decían, hay que buscar el conocimiento es fuera de la academia, porque la academia da algo, pero hay que buscarla más afuera, si uno quiere realmente encontrarla, y especialmente viajando, ¿no? Cuando yo regresé a Colombia, a raíz de... Y termino con hicieron un homenaje así en una de colombianos, las frases más bonitas que hay en el libro, y es de Hugo Santander, otro compatriota, director de cine, que vivió en India y que ahora vive en México. A ver si lo cité bien, Hugo. El futuro lo creamos. Hay que conectarse con los más profundos deseos y los obstáculos siempre serán bendiciones. Muchas gracias, Hugo. Y este futuro que estamos construyendo solo tendrá sentido si creemos en él. Armémonos de optimismo. Aprendamos a apreciar nuestra nueva realidad desde una perspectiva fresca. Aprendamos a reconciliarnos, a perdonar. Me preguntaban los noticieros que si cómo había sido mi búsqueda en otros países de empleo. Yo les decía, pues mi búsqueda realmente fue de conocimiento, de aprender nuevas culturas, porque desde pequeño sabía que iba a ser escritor. Entonces, uno como escritor, eso es lo que decía Baldomero Sanincano también, uno debe viajar, y a través de eso es que comprende lo absurdo y lo arbitrario que son algunas costumbres en cada cultura, y se rescata la esencia de lo que nos hace humanos y nos hace felices en la vida. Hugo, usted nace en Bucaramanga, es el indicio de lo que es Bumangués, ¿cierto? Sí, Bumangués. Parte de Bucaramanga hacia Bogotá a estudiar. Sí, exacto. Hay gente que realmente nace con una vocación y por más que se dedique a tratar de hacer negocios, no es el arte de ellos, ¿verdad? En comparación con la televisión, ¿el cine es más fácil o más difícil de hacerlo? Pues es más placentero, por lo menos, ¿no? Porque hay más libertad. En el caso de las películas que he hecho, yo he tenido absoluta libertad, porque he logrado conseguir los presupuestos, aunque sean pequeños. Y el problema que tienen todos los colegas, me dicen, es que tienen que satisfacer al productor, al actor. Sí, hay muchas fuerzas que condicionan. En el caso de la televisión es muy claro porque es lo que diga el productor. ¿Qué tal fue su experiencia en Inglaterra? Excelente. Yo creo que los ingleses son flemáticos, es decir, no son gente espontánea como uno. Eso fue duro, y yo creo que todos los colombianos que vamos a Inglaterra tenemos ese choque. Ellos no se emocionan, y si se emocionan lo ocultan, es un arte para ellos. Pero también en cierta manera uno lo ve cuando ve los programas de la BBC y cuando ve a Shakespeare, uno ve cómo manejan ellos la emoción y cómo manejan mucho es la voz, estar controlados. Colin Muir, que era uno de los directores de Salford University, allá fui y di un curso de Shakespeare. Continuamos en De Mañana, que estamos entretenidos escuchando al señor Hugo Santander, por supuesto, comentándonos un poquito, Jorge, de sus anécdotas y enriqueciéndonos un poquito más a nosotros, ¿no? Entonces, coméntenos un poquito, ¿cuál fue su primera obra
Bueno, mi primera obra se llamó Intriga en Santa Cruz y la escribí cuando tenía 14 años. Resulta que en Bucaramanga no había teatro, pero yo creo que cuando uno ama algo aparece, ¿no? Recibí vendían la revista de Condorito y adicionaban un librito pequeñito, ¿no? Era una oferta. Y el primero decía La Odisea y Romeo y Julieta. Entonces yo leí Romeo y Julieta y me encantó. Era una versión abreviada. Y al final decía instrucciones para montar una obra de teatro. Y entonces leí a mis compañeros de colegio, hey, montemos una obra, aquí dice cómo se hace. Ya estaba el formato ahí ya. Y siguiendo las instrucciones, 1, 2, 3, 4, escribí la obra, una obra que era muy basada en Agatha Christie, era un asesinato que ocurría, y en la obra de Cristo de espaldas, de Caballero Calderón, ¿sí? De un cura que llegaba a un pueblo y había un asesinato, entonces había que buscar al asesino, ¿no? Combinación de los dos, y eso se presentó en el colegio, y bueno, después siguieron otras cosas. Interesante. Cosa curiosa es que en este mundo usted ha viajado mucho en diferentes países. ¿Le han sucedido de pronto anécdotas en algunos hechos? ¿Dónde ha estado? ¿No puede contar algunas? En todos. A ver, les cuento. Cuando fui a Kirguistán, eso fue parte de la Unión Soviética, resulta que era un país que venía con muchas tradiciones del estalinismo, claro, era un país que solo llevaba 10 años de independencia y la economía estaba muy mal, estaba decayendo todo, y sin embargo la Fundación Soros llevaba a gente de Estados Unidos, a egresados o de Europa para, digamos, impulsar la democracia. Cuando yo llegué resulta que el impulso de la democracia, casi todos se hacían los de la vista gorda, ¿no? Se evitaba temas como corrupción, temas como el robo de dineros públicos, etc. Y resulta que era muy común que en los cursos los estudiantes sobornaran a los profesores. Eso me lo habían advertido. Yo creí que a los extranjeros no nos hacían sobornos. Un estudiante que nunca se presentó, al final apareció y me dijo, yo le pago a usted el curso completo y me pasa. Entonces yo le dije, no, eso es un soborno, yo no puedo aceptar. Y se lo dije al curso, porque además los compañeros de curso dijeron, pero es que él es famoso, él es una celebridad, no sé qué. Y dije, no, yo no puedo aceptar eso es ir en contra del sistema educativo. Y entonces la universidad, todos los rusos, los de ascendencia, digamos, kirguisa, se vinieron a crear unas amenazas, nos llamaron, nos amenazaron, se incendió incluso el apartamento donde estábamos, hubo un cortocircuito por la noche, pero yo me desperté justo entonces y lo apagué. El caso es que me di cuenta que tocaba calmar la cosa y hicieron o sea, mejor dicho, yo no denuncié este caso ni nada, pero sí comenzaron a discutirse algunos temas de una manera pública sobre la corrupción, sobre la prostitución, yo les decía, el problema es que la Unión Soviética se cayó por los sobornos. Un país que empieza todo el mundo a robar, pues termina sucumbiendo, ¿sí? Ustedes deben darse cuenta que uno debe pensar a largo plazo. Si un país honesto es un país que prospera, y ahí está Alemania. Alemania es honesto porque Kant, que era un filósofo, dio toda esta explicación de una manera racional y la gente lo entendió. Entre más honestos, más prosperidad tendrían después. Entonces todos esos argumentos pasaron, pero al final yo tuve que salir del país. Tuve un sueño que a los 9 meses teníamos que irnos porque había gente que no le gustaban todos estos discursos. Pero el discurso quedó flotando las ideas y comenzaron a aparecer en los periódicos contra la corrupción, a raíz de que hubo un pequeño escándalo en la universidad donde tuvieron que salir el presidente y la rectora al otro año. Hay que pensar que toda esta universidad era subvencionada por el gobierno americano y ellos exigían pulcritud y la pulcritud no existía. Entonces las cosas se ventilaron, estos cayeron y a los 2 años cayó el presidente de la República. Fue la revolución de los claveles en Kirguistán. Y fue la primera revolución que ocurrió en un país musulmán moderno. Y que un país musulmán cambiara de gobierno despertó a los otros países que comenzaron también a cuestionar a sus gobernantes y digamos que derivó en la primavera árabe. Precisamente la Fundación Soros hoy en día es muy comentada y todo el mundo, todos los críticos, todos los intelectuales dicen que fue gracias a ellos que se dio esa revolución de los claveles, pero realmente no han buscado quién fue el que confrontó al sistema, se paró y les dio las razones.
Y eso fue un acto que en cierta manera yo tengo el correo donde ellos me decían, no, lo que pasa es que usted como nosotros es colombiano, entonces allá hay mucha corrupción y esperamos que usted comprenda. Así estaba. Bueno, también en su parte de docente, de filósofo, tengo entendido también que definió a Dios. ¿Cómo define un filósofo el punto de vista de Dios? Bueno, pues a raíz de Nuevas tardes en Manhattan, esta novela, el protagonista está interesado en teología y está interesado en definir a Dios. Básicamente la tesis es que no debemos buscar tanto quién es Dios, etcétera, sino buscar los elementos éticos, es un concepto que viene de Sócrates, ¿no? Lo importante no es definir algo, sino encontrar cuál es el comportamiento ético que deriva de eso. Cómo nos comportamos, qué resultado tiene una definición, ¿no? Si definimos que Dios es una persona vengativa, pues qué definición, qué resultados éticos tiene eso. Entonces después Martin Cohen, que fue de los editores de esa revista, me invitó para una enciclopedia que se llama la Enciclopedia Hodder de Filosofía Ética, Philosophy and Ethics. Me pidió que hiciera la entrada sobre Dios y la hice. Y básicamente lo que digo es que Dios es el horizonte que nosotros tenemos en la vida. Si tu horizonte es hacer dinero, pues Dios será el dinero. Si tu horizonte es ayudar a los demás, ese Dios será ayudar a los demás. El modelo de Jesucristo, o de Buda, o de Mahoma, son modelos que la gente asume porque ven ciertos valores que ellos quieren alcanzar, ¿sí? Entonces, Dios es un concepto que cada cual define. Por eso una religión de que todo el mundo cree que Dios es esto es absurdo, porque nosotros sabemos que cada uno de nosotros adapta su propia versión de Dios a su propia vida. ¿Con qué religión se identifica? Fui educado como católico y a pesar de que fui ateo muchos años, la verdad, precisamente cuando estaba escribiendo esta novela tuve una crisis espiritual, una epifanía y recobré la fe. A ver, coméntenos un poquito. Actualmente Colombia está presentando una crisis, Venezuela presentando una crisis en la frontera y bueno, es importante conocer su opinión. De pronto ha viajado a muchas partes y ha tenido bastantes conocimientos y queremos conocer un poquito la opinión de usted acerca de esta problemática que está pasando en Venezuela actualmente. Claro, pues de nuestra parte la cuestión es que las fronteras son porosas, eso es en todo el mundo. Cuando se crea una barrera al estilo de la barrera de Berlín, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que vemos? Estamos viendo la reproducción de un Estado comunista que existió hace muchos años, que se está tratando de reproducir en Venezuela, un Estado donde la gente no necesariamente prospera, pero donde la gente sobrevive. De la parte nuestra es toda la gente que trabaja en la frontera, yo la comparo con los gitanos, que andan los niños a robar en los metros, que invaden los territorios, dejan basuras, tienen esa fama, ¿sí? Y cuando hay gobiernos en Europa que quieren perseguirlos, lo hacen. Hace poco en Francia hubo una persecución contra gitanos y los sacaban y los maltrataban, porque realmente es gente que vive ilegal, vive al margen de la ley. Dice, las leyes es, usted no puede entrar a un lote e invadirlo para vivir 2 semanas. Pero resulta que eso es lo que hacen los gitanos. Entonces, cuando los europeos quieren molestar a los gitanos, lo pueden hacer. Pero ya se han dado cuenta que que es contraproducente, porque esos son seres humanos, son familias, y hay que respetarles incluso su ilegalidad, si es que queremos vivir en paz. Entonces se hacen los de la vista gorda. Y esa fue la política de los gobiernos colombianos y venezolanos durante décadas, porque la gente de la frontera es gente que vive al margen de la ley, son contrabandistas en su mayoría. Contrabandistas que para ellos eso no es delito, porque van y compran algo aquí y lo venden acá, o sea, es que es lógico. El ser humano que han nacido, como usted lo había dicho, han nacido de eso, de vivir de eso y que su vida la han llevado en ese proceso siempre. Entonces de pronto decirles no, se les corta su modo de vida, pues eso es cruel. Desafortunadamente hoy las redes sociales hacen que las cosas sean visibles, pero es increíble ver cómo hay gente tan sectaria y polarizada en nuestro país, que me decían, o usted está con nosotros o sin nosotros, ¿sí? O sea, el libre pensamiento, el ser crítico, es muy difícil de encontrar. ¿Está allá o está acá? Sí, exacto. Yo creo que ese es uno de los principales retos de por qué no hay filósofos realmente en Colombia, porque los filósofos se van por un lado u otro. Bueno, agradecerle, señor Hugo Santander, por habernos acompañado en el día de hoy y bueno, por traernos esta información muy útil, Jorge, para nosotros y para cada uno de los televidentes. Con este gran talento tendríamos para hablar horas y horas y horas y muchas horas
De verdad, muchas gracias por acompañarnos. Engalanado se encuentra el canal por su presencia. Ay, no, muchas gracias a ustedes, de verdad, y desde ahora digo que esta es mi tierra, porque Claro que sí, es su tierra ya. enamorado de Cincelejo y de una cincelejana estupenda. A eso iba. Usted ha ido a muchas ciudades, muchos pueblos, países, bueno, y enamorarse de una cincelejana. ¿Qué vio en esta cincelejana que hasta que cuando la conoció dijo, cásate conmigo? Pues yo escribí unos versos que creo que lo dicen todo, que es, cantabas a la honestidad en una época de deshonestidad. ¿Sí? O sea, yo la veía a ella haciendo versos de la transparencia, de la verdad, de cómo tiene buenos sentimientos, De etc. cómo lo expresa también. Eso es lo interesante que tiene ella. A nuestros televidentes informarles también la fecha del matrimonio. De verdad, muchas gracias, Hugo, por acompañarnos. Tendremos nuevamente una presencia tuya acá me dijiste que iba a traer una obra de teatro acá en Cincelejo. Sí. Bueno, días previos antes de la obra te invitamos Claro, también. para Muchas invitar a los gracias. televidentes también. Encantado. De la India, ¿no? De la India, claro. sí. Bueno, Gracias, muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, hemos llegado a la parte final de nuestro programa de mañana. Nos vemos mañana a las 9 en punto de la mañana. Claro, repetición esta noche a las 11, así que no te lo pierdas, 11 de la noche.